Iglesias, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? ¿Bien? Bien, bien, disculpame que necesito a ver, ¿cómo decirlo? Un poco, esta intención de aflojar un poco la rigidez de los números de la economía y de la mañana para pasar un viernes más o menos tranquilo. Estamos acá con Gustavo Noriega. ¿Qué? Vos lees la tapa de los... Veo las cosas muy distintas. Un poco, y todos vienen a saludar al tío Luis, por supuesto. Claro, hoy salimos del jardín y vamos para allá con la colchoneta, la mochila. Con la Matías es el niño grande. Ya está adaptado, parece, Matías. ¿Y Matías está ahí también? No, porque lo puede hacer solamente una persona. Una adaptación. ¿Y tiene que ser, durante todo el periodo de adaptación, tiene que estar la mamá sola o el papá solo? Sí, tiene que ser, pueden dos personas, pero en realidad lo ideal es que sea la misma. Bueno, siga haciendo lo suyo a menos que quiera cerrar con... Quiero decir, coincido con María Negro que la inflación a casi un tercio, por lo menos. Es decir, pero no lo voy a hacer. Decilo. Quienes anticipan con... Sabe más que vos. Hay muchas expectativas, dice. Quedo determinado, ¿entendés? Sí. Y después, en las redes sociales me piden que diga, pero sí, ¿quién va a estar? Bueno, cuando pueda decirlo, con nombre y apellido lo voy a decir. Ya dije, di una pista más obvia, imposible. La entrevista que todo periodista quiere realizar, una. ¿Otra pista? No, esto no puede ser. Dale. No vendas, no me digas nada. No. ¿Tenés algo pulenta? No, espera, no es como lo escribí, porque esto fue pensado, lo escribí Mirá, está con muchas un poquitito cosas. lento. Todavía no saludo a Fernando Iglesias, esperen un poquito. Espere, señor presidente, espere. No, tengo de todo acá. Espere que me quedo muy abajo. Estoy acá, señor presidente. Bueno, puse en mi cuenta de Twitter. Atenti. Te recomiendo que el domingo llegues temprano a casa. 20:30 arranca la cornisa. La cornisa, ok. 20:25 me siento. Sí. Y hace horas conseguimos algo muy grosso. Punto. Muy. Listo. Muy grosso conseguiste. Todo lo que nos vas a decir. Actualizame la data del tiempo, Mariela Yanigro, por favor. Lo que sigue despejado, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 49%, 26 grados la máxima para hoy, un viernes bien agradable con cielo algo nublado y un fin de semana que pinta con buen tiempo, 27 la máxima mañana, 24 el domingo. Fernando Iglesias, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Luis? ¿Bien? Bien, disculpame que hice todo a ver, ¿cómo decirlo? Esta intención de aflojar un poco la rigidez de los números de la economía y de la mañana para pasar un viernes más o menos tranquilo. Estamos acá con Gustavo Noriega. ¿Qué? Vos lees la tapa de los diarios hoy y decís, es la peor semana del gobierno de Macri. ¿Coincidís conmigo? No. Es la semana del perionismo, porque ¿Cómo? eso es lo que es. ¿Cómo? El perionismo. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es una rama del periodismo que ha crecido en la República Argentina, que se dedica a medir con la vara de Suiza a los gobiernos no peronistas y con la de Uganda a los gobiernos peronistas, ¿viste? Y en transformar a noticias razonables y hasta buenas en pésimas noticias, ¿no? Entonces eso ha habido mucho esta semana. Me parece que hay muchos que se van sacando la careta de para dónde juegan. Y bueno, qué sé yo veo las cosas muy distintas de lo que se ve en el mainstream perionístico argentino. A ver, ¿cómo las ves? Mirá, Digo, sobre los datos, ¿no, Fernando? Perdón, sobre los datos conocidos. yo creo que la principal política, a ver, en la Argentina, no sé cómo es en Alemania, en la Argentina el gran productor de la pobreza ha sido la inflación. Las dos veces que la Argentina llegó y hasta pasó el 50% de pobreza fue la hiperinflación, 89, y fue en el 2002 con Dualde, ¿no? 40% de inflación con salarios congelados. Entonces me parece que una buena noticia desde el punto de vista de la reducción de la pobreza es la reducción de la inflación. Ahora están todos gritando 2,5%, qué escándalo. Primera noticia buena.
a las que daba, a lo que dan las consultoras privadas. Es decir, se puede volver a confiar en el Instituto de Estadísticas, que está por ahí Noriega, que no me va a dejar mentir. No te voy a dejar mentir. Eso me parece un cambio fundamental. Ahora, ¿qué dice, viste? Que entre enero y febrero 1,2 y 2,5 te da 3,7 acumulativo, un poquito más. Es decir, enero y febrero de 2017 la inflación fue del 3,7%. En enero y febrero del 2016 no teníamos INDEC. Primera noticia horrible, herencia maldita del gobierno anterior. Pero, por ejemplo, la de la Ciudad de Buenos Aires, que sí existía, daba de más del 10%. Es decir, del 10% al 3,7%, si yo no hago mal los cálculos, hay una reducción dramática de la inflación a casi un tercio, por lo menos de la mitad. Sin embargo, ¿qué noticia hay en los diarios? Subió la inflación. Es raro esto. El gobierno no va a poder cumplir las metas. Bueno, hacemos un poquitito. En el 2016, el 10% de inflación de enero y febrero fue un cuarto de la inflación total, 40% en todo el año. ¿Hago bien la cuenta? Sí. Bueno, supongamos que haya sido 4%, que no fue, pero vamos a suponer que enero y febrero de este año fue el 4%. Lo multiplicás por 4, te da 16%, que está por debajo de la meta del gobierno. ¿Qué dicen todos los diarios? No, el gobierno no va a poder cumplir la meta. Eso es perionismo. Le gustan los tiempos, a los muchachos les gustan los tiempos en que te llamaba Guillermo Moreno y te ponías a temblar porque venía la pistola. Pero Fernando, entonces pongamos los temas en términos políticos que sí existen también y son reales. El gobierno y el propio presidente Macri, hablando de pobreza cero, es de una... Algunos le llaman arrogancia a esto, y otros es exceso de optimismo. O el gobierno poniendo una meta de inflación del 17%, que te clave un 2,5% en febrero, que no te va a llegar a la del 17%, y esto es una buena o mala noticia, depende cómo la... Si vos, Luis, a ver, si vos tomás 2,5% y decís todos los meses 2,5%, desde luego que no. Ahora, cuando haces el cálculo completo, que es el que yo acabo de hacer, que es enero y febrero fue el año pasado un cuarto de la inflación, y eso es así, también este año va a estar por el 16%, entonces iban a cumplir Pero Fernando, la pauta fiscal. Disculpame que te haga abogado del diablo de nuevo. Sí. Esto es no contemplar los aumentos de tarifas que ya tiene pensado el gobierno. Para empezar, eso, el aumento de tarifas también hubo el año pasado, no quiere decir que este año tenga que ser mayor. Segundo, hay que ver, por las noticias que hay, inclusive que se dejan traslucir, va a haber una moderación en el aumento de tarifas justamente atendiendo a esto, así que es raro, ¿viste? Bueno, te lo pongo en estos términos. ¿Qué hizo el gobierno de que asumió? ¿Qué hizo el gobierno de que... A ver, ¿qué hizo para reducir el nivel de pobreza, que no sé qué se hace de la noche a la mañana, o para mejorarle la vida a la gente, más allá de la reducción de la inflación, que a mediano y largo plazo quizás se la puede reducir, pero aquí y ahora es un problema? Varias cosas. La primera, evitó una crisis como la que tuvimos en el 2002. Las cifras del 2001, y yo en el libro, en la década saqueada, dedico un capítulo a mostrar que las cifras del 2015 son todas cifras del 2001. Lo primero que hizo el gobierno por los pobres es evitar hacer lo que hizo Duhalde y los muchachos del Frente Reciclador, que hoy dan lecciones de sensibilidad social, que sacaron al país de la recesión, sí, aumentando 50% los pobres en el año 2002, no en el 2001. Primera cosa que hizo el gobierno fue evitar un shock de ese tipo. Segunda cosa que hizo el gobierno fue una política antiinflacionaria, que es la principal generadora de pobreza. Y después tomó toda una serie de medidas. El ajuste, por ejemplo, de jubilaciones fue ligeramente más alto que la inflación. Por ejemplo. Segunda cosa, hubo un montón de medidas
entiendo que la presentación de cifras que hace Salvia es una presentación errónea o falsa. No sé, yo digo que ellos anunciaron final del primer trimestre, lo acabo de subir en Twitter con las notas con referencia directa a las notas, 34,5% al final del primer trimestre, 32,9% al final del tercero. A mí me da que baja. Ahora, ¿estamos bien? ¿La situación es buena? No, desde luego que no, es una situación difícil, pero es raro que cuando finalmente el famoso segundo semestre empieza a llegar y empieza a haber cifras concretas de reactivación en el campo, en las ventas, digo, nadie puede pensar que suben 80% las ventas inmobiliarias y eso no reactive la construcción. A ver, Fernando, me esperas un segundito, voy a tratar de hacer un esfuerzo y, perdón, Cachaparés y toda la producción, se me va a desordenar el programa si puedo lograr esto, porque llamamos a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y primero te lo digo a vos, Fernando, se lo digo a los oyentes de Más 910, y se lo digo a Agustín Salvia, que ya está conectado. Hay una diferencia, entiendo que entre lo que decís vos, Fernando, y la manera de presentar los datos de pobreza que hizo Salvia, entiendo yo, no estoy muy seguro, vos entendés que la pobreza, en términos duros y puros, se redujo. No, digo que yo lo que digo es que la misma UCA, que dice subió la pobreza con el 32,9% del tercero, reporta, yo lo estoy viendo en este momento, está el reporte, lo tomo de ámbito financiero, espero que no haya una distorsión periodística también acá, pero reportan 34,5% al final del primer trimestre. A mí me parece que hay una reducción entre 34,5 y 32,9%. No es un juicio político, sino un juicio matemático. A ver si vos entendés lo que está pasando. Sí, está lo que habíamos dicho hace un ratito, que era una proyección que hacía la UCA, que era, como dice, en ámbito financiero aparece con el 35,4%, y ahora el dato definitivo es el del 32,9%. Bueno, a ver si podemos, en un tiempo sintético, podemos aclarar esto. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, buen día. Luis Majul saluda. ¿Qué tal, Majul? Buenos días, Fernando. Aclaro el punto. Nosotros venimos midiendo sistemáticamente a través de una encuesta de 5.700 hogares la pobreza desde el año, con esos 5.700 hogares del año 2010. A diciembre, el último trimestre del año 2015, nos estaba dando 29%. Con la metodología que usamos. Cuando hicimos una proyección, una estimación, no por simple tirar una recta, sino por una estimación con los microdatos, llegamos a ese 34,5 en marzo, sin considerar los aumentos de ingresos que hubieron a fines de marzo, principio de abril. Por eso el dato de nuestro informe de pobreza del segundo trimestre del año 2015 indica no el 34,5, eso cuando, si uno va a aquel informe, por favor búsquenlo, va a decir, miren, a marzo llegamos a este punto por el efecto inflacionario y otros factores, pero las políticas de ingreso que se dieron en ese momento bajó de 34,5 a 32,6% la pobreza en abril del año 2016. A ver, Agustín, perdón, de nuevo, porque mirá que yo sigo bastante los temas, no soy un economista, pero trato de ser prolijo y trato de chequear. ¿Vos querés decir que según el último dato del último informe nuestro presentado el segundo trimestre, búsquenlo, va a decir la pobreza creció o aumentó? Me estaban preguntando lo que había dicho en abril. Entonces en abril teníamos 32,6 y el 34,5 era bajo la hipótesis de que justamente el efecto sin ingresos. El 32,6 es efecto ingresos. Bajó a 32, llegó de 29 a 32,6. Ahora eso es simulación. Volvimos a medir en tercer trimestre del año 2016 y lo que nos dio fue 32,9% de población en situación de pobreza. Entonces, en términos reales, ¿qué pasó? Aumentó de 29 a 32,9. Al tercer trimestre, y el INDEC en ese mismo periodo, segundo trimestre, le dio 32,2%. ¿Bien? Entonces, con una nueva metodología que comienza a partir de ese momento y el INDEC no tiene capacidad de analizar hacia atrás. Ahora bien, ¿aumentó la pobreza? Obvio que aumentó la pobreza. ¿Por qué tanto? Aumentó en el primer semestre por un efecto inflacionario importante y en el segundo cuatrimestre por un efecto de estancamiento que hizo que los sectores informales, más el efecto inflacionario que venía de arrastre, tuvieran justamente
formales hayan empobrecido. No, aumentó la pobreza en el sector informal de la economía. Ahora, ese crecimiento al 32,9, que es el dato que nosotros presentamos ahora, efectivamente, por lo que recién escuché de Fernando, efectivamente hay indicadores que estarían mostrando que esta pobreza no aumentó o incluso bajó en el último trimestre y el primer del año 2016 fue el primer trimestre. Pero esa caída todavía es muy leve en términos de porque bajó la inflación y porque comenzó a reactivarse levemente el empleo. Lo que no creemos que haya ocurrido es que esté bajando la indigencia. Pero eso, si querés, lo conversamos. ¿Por qué el 34,5? Eso es cuando 34,5 en marzo. De nuevo, porque mirá que yo sigo bastante los temas, no soy un economista, pero trato de ser prolijo y trato de chequear. Vos querés decir que según el último dato del último informe nuestro presentado el segundo trimestre, búsquenlo, va a decir la pobreza creció o aumentó. Me estaban preguntando lo que había dicho en abril. Entonces en abril teníamos 32,6, el 34,5 era bajo la hipótesis de que justamente el efecto sin ingresos, el 32,6 es efecto ingresos, bajó a 32, llegó de 29 a 32,6. Ahora eso es simulación. Volvimos a medir en tercer trimestre del año 2016 y lo que nos dio fue 32,9% de población en situación de pobreza. Entonces, en términos reales, ¿qué pasó? Aumentó de 29 a 32,9. Al tercer trimestre, y el INDEC en ese mismo periodo, segundo trimestre, le dio 32,2%. ¿Bien? Entonces, con una nueva metodología que comienza a partir de ese momento y el INDEC no tiene capacidad de analizar hacia atrás. Ahora bien, ¿aumentó la pobreza? Obvio que aumentó la pobreza. ¿Por qué factor? Aumentó en el primer semestre por un efecto inflacionario importante y en el segundo cuatrimestre por un efecto de estancamiento que hizo que los sectores informales, más el efecto inflacionario que venía de arrastre, tuvieran justamente menos trabajo, menos capacidad de crear changas, menos posibilidades de generar empleo y con baja remuneración, y no aumentó la pobreza porque los obreros industriales o comerciales o de los gremios formales hayan empobrecido. No, aumentó la pobreza en el sector informal de la economía. Ahora, ese crecimiento al 32,9, que es el dato que nosotros presentamos ahora, efectivamente, por lo que recién escuché de Fernando, efectivamente hay indicadores que estarían mostrando que esta pobreza no aumentó o incluso bajó en el último trimestre y el primer del año 2016 fue el primer trimestre. Pero esa caída todavía es muy leve en términos de porque bajó la inflación y porque comenzó a reactivarse levemente el empleo. Lo que no creemos que haya ocurrido es que esté bajando la indigencia. Pero eso, si querés, lo conversamos. ¿Por qué? Pero los datos es, aumentó la pobreza, aumentó la indigencia en los 9 meses iniciales del periodo del gobierno de la actual administración, necesariamente aumentó. Alguna parte de la biblioteca diría, bueno, lo que se hizo fue transparentar, blanquear lo que era una situación contenida, otros dirán, son políticas de ajuste salvaje. El efecto es que frente a la capacidad de compra y de ingresos que tenían los hogares en el año 2015 con respecto a ese periodo que estamos analizando, aumentó la pobreza. Y es de esperar que esta pobreza se haya estabilizado o incluso tienda a bajar en la medida que haya crecimiento o en la remuneración real esté por arriba de la inflación. Agustín, estoy recontrapasado de tiempo, pero quiero hacerte una pregunta concreta en este sentido. Estamos hablando, repito, con Agustín Salve, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Teníamos a Fernando Iglesias de ahí, que ahora mismo le vamos a hacer una última pregunta y lo vamos a despedir después de Salve. Pero vos decís ojalá. Vos te encargás de medir esto. ¿Qué te dan tus perspectivas? Que la pobreza, en la próxima medición, que no sé dentro de cuánto va a ser. Va a ser el tercer trimestre de este año. El tercer trimestre de este año. ¿Va a tender a disminuir aunque sea levemente o a subir aunque sea levemente? No, todo marca que va a bajar. Okay. Todo marca que está en tendencia a la baja. Ahora, es importante, soy investigador del CONICET en esto, estudio estos datos y digo, vamos a bajar. ¿A qué punto vamos a bajar en 1 o 2 años? Podemos tomar como meta inicial llegar al 2015 y puede ser, o incluso al 2011, donde eran los niveles más bajos de pobreza mínimo, 24, 25. Sí, correcto. ¿Cómo bajamos ese piso estructural? Con ese piso estructural no lo bajamos solamente con crecimiento, ni que baje la inflación, ni que se cree empleo en el sector formal. Vamos a necesitar políticas de desarrollo. Y hay que empezar a poner en agenda políticas de desarrollo que fomenten el empleo en la pequeña empresa, en la microempresa, que mejoren la calidad de sus empleos, que efectivamente... Agustín,
transparentar, blanquear lo que era una situación contenida, otros dirán son políticas de ajuste salvaje. El efecto es que frente a la capacidad de compra y de ingresos que tenían los hogares en el año 2015 con respecto a ese periodo que estamos analizando, aumentó la pobreza. Y es de esperar que esta pobreza se haya estabilizado o incluso tienda a bajar en la medida que haya crecimiento o en la remuneración real esté por arriba de la inflación. Agustín, estoy recontrapasado de tiempo, pero quiero hacerte una pregunta concreta en este sentido. Estamos hablando, repito, con Agustín Salve, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Teníamos a Fernando Iglesias de ahí, que ahora mismo le vamos a hacer una última pregunta y lo vamos a despedir después. Pero vos decís ojalá. Vos te encargas de medir esto. ¿Qué te dan tus perspectivas? Que la pobreza, en la próxima medición, que no sé dentro de cuánto va a ser. Dentro del tercer trimestre de este año. El tercer trimestre de este año. ¿Va a tender a disminuir aunque sea levemente o a subir aunque sea levemente? No, todo marca que va a bajar. Okay. Todo marca que está en tendencia a la baja. Ahora, es importante, soy investigador del CONICET en esto, estudio estos datos y digo, vamos a bajar. ¿A qué punto vamos a bajar en 1 o 2 años? Podemos tomar como meta inicial llegar al 2015 y puede ser, o incluso al 2011, donde eran los niveles más bajos de pobreza mínimo, kirchnerismo, 24, 25. Sí, correcto. ¿Cómo bajamos ese piso estructural? Con ese piso estructural no lo bajamos solamente con crecimiento, ni que baje la inflación, ni que se cree empleo en el sector formal. Vamos a necesitar políticas de desarrollo. Y hay que empezar a poner en agenda políticas de desarrollo que fomenten el empleo en la pequeña empresa, en la microempresa, que mejoren la calidad de sus empleos, que efectivamente reactive los circuitos de producción, nuevos circuitos de producción capaces de traccionar empleo en los sectores informales a mejores empleos. Eso todavía no está ocurriendo y no tiende a ocurrir, no es lo que se está observando en términos del mercado de trabajo. Y no es una crítica a la política económica, creo que la transición había que pasarla de alguna manera. Entonces esta fase de transición efectivamente puede ser dolorosa, va efectivamente a produjo estos efectos de pobreza, seguramente vamos a retroceder, va a mejorar la situación, pero nos vamos a enfrentar a los mismos problemas que tenía el kirchnerismo, o que tuvo el menemismo. Tenemos una pobreza estructural en Argentina que tenemos que encontrar una solución, para lo cual se requieren políticas de desarrollo, políticas de Estado de otro nivel, de otra calidad. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, gracias por el tiempo, por este apuro y por tu honestidad intelectual, que siempre da los datos justos. Gracias. Fernando, cualquier cosa conversemos, la información estadística está para el debate y la reflexión y el debate democrático, creo que es la mejor forma. Entonces que cierre Fernando a modo de despedida. El rol que cumplieron tan valioso cuando no viene INDEC. Ahora, en todo lo que dijiste hasta ahora, la verdad es que sus afirmaciones de hoy yo no estoy de acuerdo en ninguna, pero bueno, forma parte del debate democrático. Exactamente. Fernando, para un minuto. Tomás, y me voy a la noticia. ¿En qué no estás de acuerdo? Así. De autopista. Eso es el ABC del New Deal, no es von Hayek. Va a enriquecer a todos. Es importante, soy investigador del CONICET en esto, estudio estos datos y digo, vamos a bajar. ¿A qué punto vamos a bajar en 1 o 2 años? Podemos tomar como meta inicial llegar al 2015 y puede ser, o incluso al 2011, donde eran los niveles más bajos de pobreza mínimo, kirchnerismo, 24, 25. Sí, correcto. ¿Cómo bajamos ese piso estructural? Con ese piso estructural no lo bajamos solamente con crecimiento, ni que baje la inflación, ni que se cree empleo en el sector formal. Vamos a necesitar políticas de desarrollo. Y hay que empezar a poner en agenda políticas de desarrollo que fomenten el empleo en la pequeña empresa, en la microempresa, que mejoren la calidad de sus empleos, que efectivamente reactive los circuitos de producción, nuevos circuitos de producción capaces de traccionar empleo en los sectores informales a mejores empleos. Eso todavía no está ocurriendo y no tiende a ocurrir, no es lo que se está observando en términos del mercado de trabajo. Y no es una crítica a la política económica, creo que la transición había que pasarla de alguna manera. Entonces esta fase de transición efectivamente puede ser dolorosa, va efectivamente a produjo estos efectos de pobreza, seguramente vamos a retroceder, va a mejorar la situación, pero nos vamos a enfrentar a los mismos problemas que tenía el kirchnerismo, o que tuvo el menemismo. Tenemos una pobreza estructural en Argentina que tenemos que encontrar una solución, para lo cual se requieren políticas de desarrollo, políticas de Estado de otro nivel, de otra calidad. Agustín Salvia, director del
Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Gracias por el tiempo, por este apuro y por tu honestidad intelectual, que siempre da los datos justos. Gracias. Fernando, cualquier cosa conversemos. Digo, la información estadística está para el debate y la reflexión y el debate democrático. Creo que es la mejor forma. Entonces, que siempre, Fernando, a modo de despedida. El rol que cumplieron tan valioso cuando no viene el INDEC. Ahora, en todo lo que dijiste hasta ahora, la verdad es que tus afirmaciones de hoy yo no estoy de acuerdo en ninguna, pero bueno, forma parte del debate democrático. Exactamente. Fernando, para no, un minuto más y me voy a la noticia. ¿En qué no estás de acuerdo? Así los despido a los dos. Bueno, yo estoy leyendo, me voy a leer el informe textual, pero acá lo estoy leyendo... No, conceptualmente. Según la UCA, saltó en el primer trimestre de este año, 2016, a 34,5%. No es una estimación, es una... Voy a leer el informe original porque a veces, como yo mismo digo, a veces el periodismo distorsiona. Segundo, hay una reducción, hay aumento del trabajo. Cuando vos agarrás datos del Ministerio de Trabajo, desde diciembre de 2015 hasta ahora, hay más de 80.000 empleos creados. ¿Cómo que no hay una reversión? ¿Cómo es que no disminuyó y no solamente empleos formales, también empleos informales? Dicen, no hay una política de desarrollo. Ahora, de ayer es el anuncio del presidente de duplicar las autopistas. El Plan Belgrano no es un programa estructural, porque después dicen neoliberalismo. Lo de mayor empleo a través de la obra pública y la construcción de una red de autopistas. Eso es el ABC del New Deal de Roosevelt, no es von Hayek. Entonces yo no sé, realmente, gente que yo considero honesta, no sé en qué país están viviendo. Están pidiendo un plan de desarrollo cuando están haciendo una inversión récord de la historia argentina en todo lo que es infraestructura para generar trabajo justamente a los que solamente pueden trabajar en ese tipo de infraestructura. Digo, esas son noticias de hoy. Los datos son muy claros. Hay una reducción dramática de la inflación. Perdón, Fernando, Agustín, le voy a pedir permiso y disculpas a la gente de la red informativa de noticias y ahora lo voy a escuchar a Agustín Salvia porque yo no puedo cortar este diálogo que es muy respetuoso, muy correcto y que nos va a enriquecer a todos. Te escucho, Agustín. A ver, yo creo que buena parte de lo que dice Fernando, en parte es cierto, en parte la información de crecimiento del empleo ocurrió en el fin del tercer, principio y cuarto trimestre del año 2016. Esto no ocurrió en el primer semestre y que la explosión inflacionaria en el primer semestre creo que nadie la puede negar. Entonces, cuando uno mide en el tercer trimestre, efectivamente lo que mide fue el impacto de esas situaciones, falta de empleo y aumento de la inflación. Entonces, no es que haya un error de observación. La pobreza creció. De hecho, el INDEC marca esos niveles cercanos, el 32% de pobres. Ahora bien, ¿cuánto baja esto? Fernando señala una serie de políticas que se están llevando adelante que todavía no tienen el impacto y el alcance. La inflación baja, pero se requiere que la inflación baje y que los salarios aumenten, si no, no va a bajar la pobreza. Se requiere que la paritaria fue así. Estamos hablando de septiembre en adelante, no tenemos todavía paritaria. Vamos a ver las paritarias. No, las del año pasado, yo te digo, si vos en una paritaria... Pero por eso, a ver, señalo, ese efecto es el que yo expliqué hace un momento, que no fueron justamente los trabajadores formales los que cayeron en la pobreza, sino fueron los sectores informales que no tuvieron las paritarias, no tienen paritarias. Entonces, en esta lógica, lo que está ocurriendo es que si las remuneraciones reales de los trabajadores, no solo de los formales, de los trabajadores, consiguen superar la inflación y hay más empleo, va a bajar la pobreza. Ahora, va a bajar la pobreza en tanto haya esa doble ecuación al mismo tiempo que hay inversión. Entonces, el proceso es, vamos a ver, yo creo que va a bajar la pobreza, creo que está pasando eso. En el shock de caída de la pobreza es el que estamos debatiendo. Para vos está viendo un programa espectacular de caída de la pobreza a través de un programa de desarrollo. No dije, no pongas lo que yo veo es una transición. Pero yo veo una transición por lo cual está mejorando la situación y es de esperar que ocurra efectivamente lo que está buscando el gobierno ahora, para que cambie cualitativamente, para que bajemos del piso del 25%, o techo, como quieran ponerlo, pero ese 25% se va a necesitar algo más. Algo así como que el Belgrano no esté siendo un proyecto, sino que esté multiplicándose en 3 o 4 Belgranos regionales y que esté ya en marcha activamente fomentando la obra pública, la creación de empresas, la creación de micro
a las comunicaciones. Bien, esto está Pero, a ver, en arranque. ha habido, por primera vez en muchísimo tiempo, ha habido, por ejemplo, una ley para las pymes, aplaudida inclusive por la CAME, que como todos sabemos ha sido una organización empresaria representante de las pymes que fue a ponerle una placa al monumento a Néstor Kirchner en Santa Cruz. Esa CAME. Pero eso hay que ponerlo en acción. Por Sí. mucho que esté la ley, la pyme va a necesitar un crédito. Bueno, sí, las cosas llevan... Va a necesitar un crédito que, por ejemplo, no sea del 80%. Coincido con vos en que el desastre de 24 años de gobierno peronista sobre 26 no se va a arreglar en pocos meses. En eso estamos de acuerdo. Ahora, cuando vos hablás, por ejemplo, de empleo, otro dato también confiable de este INDEC, que es confiable, es este. El INDEC kirchnerista da tasa de empleo 41,5% en diciembre. Eso quiere decir que del total de la población argentina trabajaban, según el INDEC kirchnerista, 41,5%. La cifra para el tercer trimestre que vos estás nombrando, el pico de la pobreza y lo que sea, es del 42,1%. Ahora, esta diferencia de 0,6 son 200.000 empleos creados, en blanco y en negro. Y no hay una forma de medir mejor la incidencia del empleo que la encuesta permanente de hogares, que tiene una larguísima tradición interrumpida por el señor Moreno, pero que ahora es confiable. Es decir, a pesar de lo difícil que fue salir del cepo cambiario, lo difícil que fue salir de default que duraban 15 años, lo difícil de pasar a tener tarifas reales que reflejen el costo de la energía y no la voluntad de que los vote el gobierno populista de turno, a pesar de todo eso y de que obviamente sí tuvo un impacto durante la primera parte del 2016, estamos en un escenario muy particular en el cual vos mismo reconocés que hay creación de empleo, más de 81.000 puestos de diferencia con respecto al diciembre de 2015 a favor, es decir, hay más empleo que en diciembre del 2015, hay una recuperación muy clara de la economía, 80% más de ventas inmobiliarias en enero, 60% más de autos, 60% más de motos, asociado a una disminución dramática de la inflación. Me parece es muy raro en el medio de todo esto ver, por ejemplo, a la CGT salir a clamar marchas y amenazar con paro con el empleo. Yo le recuerdo a los muchachos, a los compañeros de la CGT, que los 3 récords de expulsión de mano de obra son de 1995, peronismo menemista, de 2002, peronismo dualdista, y de 2014, peronismo kirchnerista, datos oficiales del INDEC. Entonces, el Partido del Primer Trabajador me parece que está demasiado nervioso porque finalmente parece que los números de la economía empiezan a encuadrarse. Y a mí me gustaría que fuéramos equilibrados en reconocer que es cierto, hubo un aumento de la pobreza a principio del año pasado, estuvo directamente ligado en alinear mínimamente la economía no a un plan neoliberal, sino a las cosas que tiene todo el mundo, sacar el cepo cambiario y salir del default, es ir a la situación que está Fernando, Chile, que no lo gobierna la derecha. Y ahora hay una situación mucho mejor que de a poquitito se va a ir sintiendo en la calle y yo espero que el periodismo alguna vez lo refleje también en los diarios. el que acaba de hablar es Fernando Iglesias y el que va a cerrar esta conversación, muy amable, muy interesante, muy intensa y de la que estamos aprendiendo, por lo menos yo y creo que muchos oyentes, es Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Te termino de escuchar, Agustín. Sí, una cosa es, una cuestión es la historia, cómo viene la tendencia, y el desafío para la política, y no para las estadísticas que tratan de reflejarlas, el desafío para la política es cómo construir lo que hoy por hoy está señalando Fernando como lo que parece ser un proceso incipiente de crecimiento. Pero reitero el diagnóstico más académico, más profundo, que efectivamente mejore la situación económico-social es algo que todos queremos, que baje la pobreza es algo que todos queremos, que efectivamente devenga el crecimiento que se está pareciendo que viene, o va a ocurrir y que si baja la inflación esto va a mejorar, pero el diagnóstico es estructural. Tengamos en cuenta que algo más que crecimiento, mucho más políticas activas, no solo leyes, sino políticas activas van a ser necesarias. Yo no se las pido al gobierno en este momento, lo que le pido es tal vez que es importante comenzar a poner en agenda no solo un programa económico de crecimiento, sino un programa de desarrollo. Gracias, Agustín. Esto todavía no lo estamos discutiendo lamentable y necesariamente la coyuntura de crisis de la cual salimos y la coyuntura de reactivación en la cual estamos entrando. Gracias, Agustín Salvia.
director del Observatorio Social de la UCA. Gracias, Fernando Iglesias. No quiero darte de nuevo la palabra porque si no, no es que no terminemos más, pero si no sería desequilibrado. Apasionante y muy interesante la conversación, ¿eh? Yo les... Saludos y bueno, nos estamos viendo. Yo los invito a los oyentes de Macul 910 y por favor a los productores que suban esta conversación completa a las redes sociales porque es muy interesante. Fue muy interesante escuchar dos opiniones basadas ambas en datos fehacientes y reales y con alguna diferencia en las perspectivas políticas. Si yo tuviera que hacer una síntesis de esto, diría que Fernando Iglesias cree que efectivamente el gobierno está ejecutando políticas para que la economía crezca, se desarrolle, baje la pobreza y la ocupación, y que estas políticas se están empezando a notar. Y Agustín Salvia dice que no ahora, dentro de un tiempo, se va a empezar a notar una baja incipiente, mínima, de la pobreza y un incipiente crecimiento, y que todavía esas políticas de desarrollo no se están haciendo notar. Hice un resumen... Sí, Agustín apunta a un núcleo que estas políticas no afectarían, un núcleo de 20-25%, como que la primera baja se puede hacer con creación de empleo, crecimiento de los ingresos. La verdad que fue para mí Pochoclo, una película de Spielberg, lo disfruté enormemente, una discusión de mucho nivel, sin ideología, o sea, gente discutiendo datos y perspectivas con una calidad infrecuente en este tipo de discusión. Ahora, el concepto de perionismo que incorporó Fernando Iglesias es genial, ¿eh? El lío que tenemos nosotros ahora con el programa, que está absolutamente desordenado. Walter Nelson me está mirando con el celular. ¿Sabes la cantidad de gente que me pidió? Espera, Walter Nelson, dale. El hotel que buscas está en Despegar, entra a despegar.com y elegí tu hotel entre más de 2...